Hola, hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Bit Político. Yo soy Ana Laura Arroyo y estoy muy contenta porque estoy aquí con Majo y Jesus. ¿Cómo están? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Muy bien, también por acá. Y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que para los chavos, de los jóvenes y jóvenes, es muy importante. Vamos a hablar de los movimientos estudiantiles en México y alrededor del mundo y todos los cambios que se han generado a partir de ellos. Y bueno, esto nos habla del poder y la fuerza que tienen los jóvenes en el mundo. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar a hablar, pues para adentrarnos en el tema, que Majo y eso nos platiquen, ¿qué es un movimiento estudiantil? Cuéntame qué es lo que ustedes saben de a qué le podemos llamar movimiento estudiantil. Pues bueno, creo que el nombre solito dice mucho, ¿Lo dice? ¿no? Uh-huh. Son como estos momentos como, bueno, a mí me parecen muy como esperanzadores y como de revolución, ¿no? En el que los jóvenes dicen, basta con esta situación, sea la que sea, y se organizan y se unen para generar un cambio a nivel político, social, cultural, de muchas índoles, pero creo que es algo muy bonito porque en los jóvenes hay mucha este idealismo y como de estos movimientos nace mucho como la ilusión de una utopía, ¿no? O sea, creo que se mueven con esa energía de decir, queremos un cambio, queremos un mejor futuro y todos los movimientos estudiantiles siempre están llenos como con esa energía muy particular y muy como pues de los jóvenes, ¿no? O sea, muy característica de los jóvenes. A mí lo que me gustaría decir primero es que citar estas palabras que dijo el presidente de Chile, Allende, que después a los pocos días murió con el golpe de estado, pero que engloba como esa parte. Él decía que ser joven y no ser revolucionario era casi una contradicción ideológica. Entonces, retomando esta parte que dice Majo, pues son agrupaciones de jóvenes que al final de cuentas buscan un cambio que estamos viendo o que se empieza a ver que se está quedando un gobierno atrás a las necesidades que tienen todos los jóvenes y los que vienen. Sí, claro, a mí me encanta este tema de los cambios, revolución, movimiento, porque sí creo que los chavos son los que tienen y las chavas son los que tienen la fuerza para llevar a cabo estos cambios, ¿no? Uh-huh. Y todavía esta mente nueva, revolucionaria, pues para hacer que las cosas sean diferentes, me encanta. Sí. Oigan, ¿y ustedes creen realmente, hablando de este tema, que los jóvenes son un agente real de cambio en este y en todos los países? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí, pero desgraciadamente, no solamente en México, sino en muchos países, cuando los gobiernos empiezan a notar estos toques de que empiezan a haber movilizaciones, generalmente los gobiernos siempre lo toman como una alerta roja y pues muy desgraciadamente también aquí en México, pues ahora en el último informe que salió de Guacamaya Leaks, que pues hasta los jóvenes, agrupaciones jóvenes, estaban siendo investigadas por parte del ejército para, a final de cuentas, reprimirlos. O sea, eso ha pasado en México y ha pasado en muchas partes del mundo, ¿no? Lo que se le conoce más como la primavera de Praga, pues es un claro ejemplo de lo que ha pasado en el mundo con esas movilizaciones. ¿Qué pasó en Praga? Cuéntanos un poco. Pues básicamente lo que sucede es que en lo que es hoy la República de Checa y de Checoslovaquia, que ya se separaron en ese momento, los jóvenes lo que básicamente querían y estaban exigiendo es que no querían formar parte en ese entonces de la Unión Soviética, se manifiestan en contra de esa anexión por parte de los soviéticos en esos dos países y desde Moscú mandan la orden de que hay que reprimir a los jóvenes y básicamente terminan pues asesinados todos los jóvenes, ¿no? Entonces, eso es lo que va pasando en la gran mayoría de los países si vemos qué es lo que pasa cuando hay movimientos estudiantiles. Qué difícil, ¿no? Porque lo que nos dice a contrario censo, pues es que muchas de estas movilizaciones de estudiantes y de chavos y chavas son en busca de la libertad, un derecho tan básico como ese, ¿no? De poder decir, yo quiero pertenecer aquí, no aquí. Y hay mucha represión, a pesar de que, por ejemplo, en nuestro país, en muchos países, es un derecho constitucional, el derecho a reunirte, a decir lo que piensas, etcétera, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen que en México, cómo andamos en este tipo de derechos? Sobre todo como chavos. Híjole, de derechos yo creo que vamos muy atrás. En el derecho a manifestarnos, por supuesto que nos hemos manifestado, pero
se encuentra esta manifestación pacífica con muchísima resistencia por parte del gobierno, por parte de la autoridad, ¿no? Entonces se ve la represión, pero un poco regresando a la pregunta pasada, yo sí creo que los jóvenes tienen un impacto mucho más grande del que se ve, ¿no? Entonces, hay veces que ese impacto de las manifestaciones no se ve reflejado en una ley per se o se ve reflejado como nos gustaría, pero yo sé que hoy mi generación no tolera y no permite muchas cosas gracias a movimientos estudiantiles del pasado, aunque hayan sido, se hayan encontrado con destinos muy fatalistas como el de Tlatelolco, y también está el Yo Soy 132, que pues al final sí terminó ganando Enrique Peña Nieto, pero la marca que dejaron para la sociedad y para los civiles es muy grande y es muy importante. Y hay veces que solo por no cumplir el objetivo principal, que puede ser ¿no? Que no gane Peña Nieto, por ejemplo, y sí gana, no vemos todo lo que sí creó ese movimiento. Ayotzinapa, todo lo que movieron estos movimientos estudiantiles en la sociedad, en cómo yo hoy como mexicana me comporto en esta sociedad, qué tolero y qué no tolero, eso es mucho más importante a que llegue a una ley que al final se puede violar esa ley o se puede encontrar formas de desviarse. Entonces creo que en una nota positiva sí son muy importantes los movimientos estudiantiles, que a veces no se reconoce la fuerza que llevan en sí, ¿no? Oye, Majo, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué si, pues, yo tengo esta duda, muchas veces me pasa, ¿por qué si son tan importantes, los chavos no se organizan? O sea, te voy a decir por qué. Sí. Nosotros, y lo estábamos hablando ahorita antes de empezar, hablamos mucho del movimiento del 68, pero fue en el 68, o sea, ya tiene, ¿no? Mi papá me platica de ese movimiento, que él estuvo ahí, ¿y qué pasa? O sea, yo creo que si los chavos tienen esta fuerza, que sabemos que sí, es muy difícil organizarse. ¿Qué pasa? O sea, actualmente, ¿cómo es las escuelas? O sea, ¿tienen un presidente de la sociedad de alumnos? ¿Cómo se organizan? Porque yo creo que sería muy interesante que se organizaran mucho más seguido, porque habría mucho más cambios positivos. ¿Cómo es ahorita la organización de las escuelas? Platíquenme, ¿saben? Yo, por ejemplo, voy a hablar de donde yo estudié. Actualmente, no sé, bueno, voy a hablar hasta el día que yo salí. No sé si ya cambiaron la... ¿Hace cuánto saliste para que sepamos? Hace un año. Hace un año, ok, va poquito. Pero hace un año el reglamento sigue siendo el mismo. O sea, está prohibido primero hacer afinidad a algún partido político o a algún actor político. No puedes reunirte, hacer una congregación, vamos a llamarlo así, para evitar lo que ellos llaman la estabilidad estudiantil. ¿En serio? ¿Está prohibido? Está prohibido. Entonces está en contra del 6 constitucional de que la manifestación de las ideas es libre. Vamos a llamarlo que sí, más o menos, ¿no? No, pero sí. No es que eso es el que lo dice para que luego no lo quieran en su universidad, pero yo lo estoy diciendo pues que sí. Entonces, fíjate, desde ahí empieza un poco la represión, ¿no? Sí. Okay. Y por ejemplo, si va siguiendo, por ejemplo, yo porque soy en una universidad privada, pero en las públicas yo he visto que es más fácil hacer esta comunidad de alumnos, estos comités estudiantiles, donde presentan asambleas. Por ejemplo, pues ahorita muy claro son la UNAM y el CIDE, que tienen asambleas de movimientos pro-Palestina, ¿no? Hay una mayor libertad, pero también eso que recae porque hay una mayor cantidad de alumnos, claro. Hay una mayor diversidad de ideas, de tendencias, hay gente que está muy ligada a la derecha, muy ligada a la izquierda y muy ligada al centro. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, yo que fui a una universidad donde éramos 14 personas en tu salón, en mi salón, a una, por ejemplo, como la UNAM, que no tengo una idea de cuántos grupos puede haber, pero sí son más de 30 personas, por ejemplo, por salón, más, ¿no? Sí. Y hay muchos salones. Y hay muchos salones. Son muchísimos más. ¿Y en tu universidad, Majo? Yo la verdad es que sí fui muy privilegiada, podrá tener muchas cosas no tan padres la Ibero, pero en este sentido sí a mí me dejó muchísimo la Ibero. Yo me acuerdo que hacíamos hay un día, no me acuerdo si es un día o una semana, del Día de la Violencia, o sea, de hacer conciencia de la violencia intrafamiliar, y entonces tienen un color que es, no sé, el naranja. Y entonces ese día todos nos íbamos de naranja y, a ver, se ponían pósters y era, a ver, nos reuní, pero creado por estudiantes, ¿no? O sea, no era solamente los profesores. Es más, creo que los profesores no estaban involucrados. Era la sociedad de alumnos diciendo, oigan,
va a haber este evento, todos nos reunimos y nos quedamos aquí 1 hora en silencio y protestamos y falten a sus clases, y, ¿no? Y también bueno, mi última semana antes de la pandemia, de que ya no pudiera regresar a la Ibero, fue una semana súper fuerte porque habían asesinado a una chica de la Ibero de Puebla afuera de la Ibero. Entonces... ¿Como feminicidio o fue un accidente? Fue un feminicidio. Pero fue el 8 de marzo, entonces fuimos a la marcha de la Ibero y faltamos a clases y todo, y la Ibero hizo su propio contingente. Al día siguiente fue la primera vez que hicimos esto de el 9 de marzo las mujeres no existimos, y la Ibero bueno, en mi experiencia lo respetó muchísimo, sí nos puso las faltas, pero no hubo consecuencia por la falta, pero sí era como hacer conciencia, y tomaron el día para llevarse a todos los hombres que sí les iban a poner faltas y no iban, y les daban talleres y cursos de por qué es importante este día, por qué está pasando esto, cómo podemos deconstruir las masculinidades. O sea, la verdad es que súper bien. Y luego fue lo de esta chica que la asesinaron y nos reunimos todos de negro en la Ibero, en las escaleras, y le hicimos un funeral, le leyeron cartas, pero todo como en un poco forma de protesta de dónde estaban las autoridades aquí cuando se murió afuera de la Ibero. Entonces, como un poco también exigiendo responsabilidad de las autoridades correspondientes. Y después, a los 2 días, se puso el primer tendedero de las universidades en la Ibero. Entonces, ahí se sacó todo. Profesores que habían abusado, directores que habían abusado de sus cargos, que eran machistas, ¿no? Entonces, como que sí había, bueno, espero que siga habiendo mucha participación estudiantil dentro de la Ibero. A mí me hace falta verlo un poco fuera, ¿no? O sea, vivir en un país que... Eso que te iba a preguntar, o sea, si a una chava que está estudiando se le ocurre decir, no sé, manifestarse, o a un grupo de chavos por algo que no haya organizado la Ibero, ¿le permiten hacer eso? Sí, en la Ibero sí. Okay. Sí se permite, y hay muy buenas como regulaciones ahí para que no haya consecuencias a los estudiantes que se están manifestando. Pero sí creo que es porque es un ambiente también un poco más controlado, y crecer con el 2 de octubre no se olvida. No sé qué tanta confianza le inspira a los jóvenes de salir a la calle a manifestarse, cuando la última gran manifestación estudiantil que hubo, pues no salió muy buena para los jóvenes, ¿no? Ninguna ha salido bien. Exacto, entonces también no sé qué tanto es la falta de interés por manifestarse y por hacer un movimiento. O el miedo. O qué tanto es miedo y decir, de todas formas, el no saber que realmente estos movimientos han tenido un impacto, decir, de todas formas, va a seguir igual todo, ¿no? O sea, ¿para qué arriesgo mi vida cuando al final no sé qué tanto efecto tenga? Y aquí estamos para decirles, sí tiene mucho efecto. Sí sirven los movimientos estudiantiles. Pero yo también creo que depende mucho también del entorno familiar. Uh-huh. Por ejemplo, me acuerdo cuando fue lo de Ayotzinapa, yo me acuerdo que quería ir a las protestas en contra de... Has de haber estado bien chavito, ¿no? Sí, ¿cuántos años tenía? Pues 15, creo que eran 15 años, sí. Ok. Pero, o sea, me acuerdo porque yo quería ir porque estaba en la prepa, exactamente. No es cierto. No. Yo tenía más. Bueno, ya estaba en la prepa, de eso sí me acuerdo perfecto porque estaba en la prepa. Si no, discúlpenme, no soy muy bien de matemáticas. Pero yo me acuerdo que quería ir a la marcha en contra del gobierno porque al final de cuentas fue una represión. Y el entorno familiar fue de que, no, pero no vayas. ¿Por qué? Porque recordando el de que, ¿qué tal si pasa lo del 68? No, y por ejemplo, yo que soy hijo único, pues seguramente mis papás se mueren. Entonces depende también mucho de ese contexto de que, qué ha pasado, y que los papás a veces, en el instinto de proteger, a final de cuentas, ¿no? Claro. Es de, no vayas porque te puede pasar eso otra vez. Yo hasta la fecha voy cada 8 de marzo voy a la marcha y todo el mundo, no, me llamas por teléfono, guárdate tu celular, ¿no? O sea, así. Y estás en la marcha y la verdad sí te da cierto estrés porque hay un montón de policía, o sea, sí te estresas, ¿no? Yo cuando he ido a las marchas del 8 de marzo,
sí voy como muy, pues un poco Muy estresada, muy pendiente de lo que está pasando, pues porque ahí dices, en algún momento esto se descontrola y somos miles de mujeres aquí y pues puede haber apachurramientos de todo, ¿no? Sí. Sí generan los movimientos sociales, yo creo que sí, quienes hemos estado en marchas o cosas así, sí te das cuenta que es algo muy grande y la energía que se maneja es muchísima. ¿Y ustedes creen que son necesarios para cambiar el rumbo de ciertas cosas en el país? Totalmente. Sí. Sí. Y porque, o sea, lo que me extraña es que vivimos con este miedo a lo que pasó en nuestro país en el 68 y probablemente eso nos tiene como muy paralizados, también a las personas de mi generación. Y probablemente sí hace falta estas manifestaciones que tanto hemos hablado aquí en Bit Político de que no participen solo el día de la elección, hay que participar más, ¿no? Y yo creo que también pues también es como ser muy valiente y sobrepasar esos miedos y salir a la calle, ¿no? El 8 de marzo a mí me admira, la verdad hay muchísimas, miles de mujeres en todo el país que yo al menos digo, yo voy, no me importa, a ver qué pasa, pero yo voy. Y eso hace que somos tantas, yo creo, en la calle, que la verdad, gracias a Dios, no pasa nada, porque también yo creo que el Estado le tiene cierto miedo a generar cierto tipo de caos, porque las represalias también son muy fuertes, ¿no? Que digas, oye, fuimos a marchar y nos dieron en la torre, pues para el Estado también eso es muy costoso. Sí. Sí. Pues yo creo que deberíamos de salir más. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que también nos estamos encontrando en un mundo muy distinto, en el que las cosas también se hacen de forma distinta. Apunté que una de las definiciones más certeras que podemos tener de un movimiento estudiantil o juvenil es la crítica al status quo y formas de autoritarismo. De ahí nace. Pero no es necesariamente salir a marchar. Y hoy que contamos con muchas herramientas, ¿no? de difusión de medios masivos, creo que también nos estamos manifestando de una forma muy distinta, ¿no? No es que no haya tanta actividad y tanto, pues sí, como compromiso con el cambio. Con el cambio, pero sí se está haciendo diferente. A mí me llama mucho la atención este movimiento que se está empezando en redes sociales de bloquear artistas de redes, ¿no? Y de TikTok, de Spotify, de todo, y es bloquearlos por completo como una señal de rebelión, porque saben que solamente con los artistas, que es como los que más grande plataforma tienen, solo bloqueándolos a ellos y teniendo un impacto directo con ellos, es que se puede como girar un poquito más la balanza hacia ver lo que importa, ¿no? Que en este caso se está haciendo esto para apoyar a los movimientos pro-Palestina, para que se detenga el fuego en Palestina, para que se acabe la guerra. Pero me parece muy interesante que no solamente existe sí, acampamos en la universidad, sí, salimos a manifestarnos, sí, hacemos esto, pero hay muchas formas nuevas en las que los jóvenes están teniendo un impacto y están siendo proactivos, que no es necesariamente la que se ha visto siempre, ¿no? Y yo creo que también va, por ejemplo, muy ligado a la pérdida, como le llamarían, del nacionalismo y el patriotismo. Un claro ejemplo es Qué Rusia. importante lo que estás diciendo, sí, Jesus. Porque, por ejemplo, en Rusia, cuando inició la invasión a Ucrania, muchos jóvenes rusos se negaron a ir a atacar un territorio. No, o sea, ahí sería como meternos a quién sí le pertenece y a quién no. Pero el hecho de que jóvenes rusos se hayan manifestado y se hayan negado a unirse al ejército para invadir un territorio que es suyo, y que el argumento era muy válido a mi parecer. Claro. O yo no, ¿por qué tendría que ir yo a invadir a alguien que a mí no me ha hecho nada? Claro. Entonces yo creo que son movimientos que van cambiando y van pues marcando la historia, a final de cuentas, de que los jóvenes sí podemos organizados cambiar muchas cosas para el futuro. Yo creo que lo que dijiste, que esto del patriotismo es importantísimo. Creo que así como las redes sociales nos ayudan en muchas cosas, también nos afectan, porque yo creo que vivimos en un mundo tan hipercomunicado, no sé si a ustedes les pasa, que estamos distraídos todo el tiempo, tenemos como muy poco fija la atención en ciertas cosas que son súper importantes, y además perdemos este sentido de patriotismo, ¿no? O sea, amar el lugar donde creciste, donde naciste, donde nacieron tus papás, donde estás comiendo, donde estás viviendo, y yo creo que si le tenemos más amor a México, que para mí eso es el patriotismo, podríamos también ver las causas que son sociales más propias, porque al final son de todos.
Y pues sí, tenemos este estigma de lo que pasó en el 68, ¿no? Pero también yo creo que así como nosotros tenemos este miedo colectivo inconsciente de lo que pasó, pues también el gobierno se dio cuenta de que esa forma de actuar pues no es la correcta, porque también... Y hoy menos. Hoy mucho menos, ¿no? Estas cosas también te pasan una factura muy grande. Y pues aprovechando que ya va a ser el 2 de junio, estamos a nada de las elecciones, pues también la participación y el voto es importantísimo, sí, ¿no? El famoso voto de premio o de castigo es importantísimo que lo hagamos, conscientemente, obviamente. Sí. Vamos a platicar de algunos movimientos. ¿Qué movimientos recuerdan? Ya hemos hablado mucho del 68. No, a mí el 68 yo sé de primera mano porque mi papá estuvo ahí, estuvo en la Plaza de las Tres Culturas en el momento que pasó eso. Me platica que pues ya un tanque iba hacia ellos y solamente por el solo hecho de que allá estaban corriendo más chavos, mi papá y otros amigos se salvaron, pero hubo muchos fallecimientos, muchos homicidios, muchos muertos ese día, ¿no? Y pues yo creo que sí hizo un cambio en nuestro país en la conciencia de todos, ¿no? Que esas cosas no deben suceder. Cuéntenme qué saben ustedes de eso. Yo, bueno, en un trabajo que tenía en esta organización Médicos en Formación, que mencioné en otro capítulo, justamente alguna vez me di a la tarea de investigar movimientos estudiantiles de doctores y justamente fue antes del 68 el primer como movimiento estudiantil grande, que fue de los médicos estudiantes, para cambiar las condiciones laborales y condiciones como de estudio, y la verdad es que fue un movimiento muy grande y muy bonito y que sí dio muchos resultados. Y muy hoy importante, ¿no? Sí, hoy se sigue también batallando para que haya más, pero pues desde ahí empezamos fuerte. A mí el primer movimiento estudiantil que me tocó justo como con conciencia y como con impacto fue el de Yo Soy 132. Yo me acuerdo que... Porque aparte fue en tu escuela. No, o sea, yo estaba en el TEC en ese entonces, todavía estaba en la prepa. Pero eso me motivó mucho a meterme a la Ibero. O sea, dije como, aquí se hacen las cosas bien, ¿no? Okay. Pero creo que, o sea, sentirme como involucrada en un movimiento fue ese, el del Yo Soy 132. Y me acuerdo como de sentir ese, ay, yo puedo tener un impacto, ¿no? Yo puedo ser parte de muchos que estamos queriendo hacer un cambio, que estamos queriendo, ok, igual y Peña Nieto va a llegar a la presidencia, pero va a llegar. Platícanos, que tú que lo viste tanto, sí. ¿Qué pasó? Para los chavos que no lo saben, no lo recuerdan, sí. Que fue así muy sintetizado, ¿qué pasó? Sintetizado. ¿Qué es el 130? ¿Qué es el Yo Soy 132? El Yo Soy 132 es un movimiento que nació en la Ibero. Enrique Peña Nieto, durante su campaña electoral, fue a la Ibero a dar una plática y entonces muchos estudiantes lo empezaron a grabar y empezaron a cuestionarlo sobre unas violencias que había habido en Atenco durante su mandato ahí, su gobernatura, ¿no? Entonces, bueno, se lo acabaron al pobre, se fue a esconder al baño, entonces ya tienen un baño que es como, ese es el baño donde se escondió Peña Nieto, ¿no? Y salió corriendo, ¿no? Salió corriendo y entonces los medios televisivos empezaron a decir, no, es que no eran estudiantes las personas, los mandaron de la oposición y bla, bla, bla. Y entonces el movimiento nace de las personas de la Ibero con su credencial, identificándose, haciendo un video de decir, yo soy número tal y... yo vi esos videos. Y yo estuve aquí y yo hice esto y yo, o sea, ¿no? O sea, como atestiguando, aquí esto es la verdad de lo que pasó y aquí está mi credencial de que soy estudiante y no milito en ningún partido. Y entonces eran 131 personas en el video y una persona del TEC de Monterrey sacó su credencial y dijo, yo soy el 132. Igual y no soy de la Ibero, igual y no estuve ahí, pero yo me uno a esto, a decir... Queremos exigir, es una rendición de cuentas de lo que pasó, de la violencia que pasó en Atenco, cuando Enrique Peña Nieto, el posible próximo presidente, fue gobernador. ¿Y qué pasó? Entonces fue todo el movimiento de los estudiantes diciendo, yo también soy 132, yo también soy 132, ¿no? Entonces eso era muy bonito porque es, bueno, igual y llega a la presidencia, que lamentablemente llegó, pero llega con una conciencia muy distinta, claro. con la gente sabiendo quién está llegando de verdad,
¿no? Claro. Y desde ahí se empieza. Y eso también creo que es como el hilito conductor de Ayotzinapa. Oye, me encanta ese ejemplo para ver el power que tiene cada pequeño hecho, ¿no? O sea, Sí. los 131 chavos que se atrevieron a sacar su credencial y hacer su video, más el 132, que fue el que también ayudó a que mucho más gente apoyara el movimiento. Sí, como Y yo creo que detonar. esos movimientos se hacen así. Ujú. O sea, y todo, hasta el maratón, créanmelo, empieza con un paso, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante porque luego perdemos la fe, ¿no? Y le decimos, ay, ¿yo qué voy a ayudar? ¿O yo qué voy a hacer? Pues escribiendo una notita en, no sé, Ujú. en mi Instagram, ¿no? O lo que sea. Pero hay momentos que son clave cada acción que alguien va haciendo, ¿no? Sí. Y tú, Jesús, cuéntanos, ¿qué movimiento a ti estudiaste que dices, wow, qué cambió? ¿Qué pasó? Yo estudié, por ejemplo, mucho en la universidad, el de Ayotzinapa. Mm. De hecho, hubo un momento en el que sí me empecé a meter más como ir ¿cómo llamarlo? Como esas pequeñas ya manifestaciones después de que, pues ya había pasado. Pero, o sea, es como, a mí en lo particular me es muy triste que al final de cuentas, en este caso los medios de comunicación más grandes estuvieron muy ligados a decir y que han venido repitiendo, no solamente con Peña Nieto, sino también ahora en el gobierno actual, que son, a final de cuentas, porros, o que no pertenecen a las normales, Ujú. o que son pagados por la oposición. A mí eso me parece que es muy triste y me parece muy triste todavía más que medios de comunicación más grandes se presten a decir que no son estudiantes, porque, o sea, luego sienten que somos como muy tontos, lo voy a llamar así, y que no nos damos cuenta de cómo es lo que está pasando realmente, pero si nos damos un poquito más a la tarea de estudiar más atrás, las primeras manifestaciones allá por los 50 fueron en España en contra de la dictadura de Franco. Después fueron en España igual en el 68, en Francia en el 68 igual, donde el Y en Estado Alemania. quería reducir el presupuesto de la educación. Pasó en China, pasó en México, pero particularmente en el de Ayotzinapa, la brutalidad con la que el Estado agredió pues a los estudiantes, a final de cuentas, me parece que es muy, muy triste. De hecho, en algún momento vino un señor que se llama Ai Weiwei en el MUAC, y donde en su momento expresan muy detalladamente todos esos hechos de cómo fue desde que se reunieron los normalistas para venir a conmemorar el 2 de octubre, que fueron interceptados, que fueron masacrados y que al final de cuentas nos vienen a decir que quién sabe dónde están al día de hoy todavía, y que después quieren seguir limpiando la historia porque nos dan una verdad histórica, y después llega Andrés Manuel y nos dice que no, que esa no es, que él se va a investigar, y dan otra verdad histórica, que a final de cuentas el New York Times salió a decir que pues todos estaban coludidos. Entonces, Sí. me parece que es muy triste que ningún gobierno quiera esclarecer qué fue lo que pasó con Ayotzinapa. Que incluso el movimiento del 68 se resolvió, digamos, quién dio la orden y qué es lo que pasó hasta hace no mucho tiempo. O sea, creo que en el 2000 o 2003 o por ahí fue que se llevó una investigación adecuada para decir, a ver, lo que pasó fue esto, del 68. Y yo de lo que escucho decirte, Jesús, o sea, dos cosas que pienso mucho es la revictimización de las víctimas. Ahora resulta que todos los que desaparecen en cuanto a mujeres o eran mujeres de la vida galante, por no decirlo así, ¿no? O eran madres desobligadas, o no eran estudiantes, eran porros, o eran infiltrados, o sea, qué triste que además de que ya fueron víctimas de algo tan fuerte y tan grave, se les revictimiza otra vez y se dice que... Y aparte se pone la valía de una persona como, haga lo que haga, de todos modos es un ser humano, ¿no? O sea, no porque haya sido tal, un porro, por ejemplo, no va a valer su vida. Entonces, Sí. esas cosas me molestan mucho y es cuestión de que hagamos conciencia cuando escuchemos eso. Y la otra es este abuso de autoridad que por lo que se hacen estos movimientos memorables, desgraciadamente, ¿no? O sea, en el 68 también el error más grande fue la represión con la que el gobierno y el ejército agredió a los estudiantes y los asesinó, ¿no? Y además Sí. hubo muchísimos muertos y desaparecidos. Y lo que tú estás diciendo, ¿no? Ayotzinapa también lo recordamos como eso, o sea, este exceso de violencia en que la autoridad ha tenido pues para detener a las personas o no sé qué es lo que buscan, porque al final
como muchas leyes, la Constitución, esperemos que no sea una ley solamente escrita, nos da el derecho de manifestarnos a todos. Es legal, es humano, ¿no? Manifestar las ideas es algo humano. Entonces, no sé por qué por un lado se dice eso y por otro lado tenemos hechos tan graves como que las manifestaciones son reprimidas con excesivo muy fuerte de violencia que termina con la vida de los manifestantes. Sí. Y yo creo que lo que se pide son cosas muy justas, ¿no? O sea, libertad, derecho a la educación, un salario digno, o sea, ¿qué cosas se piden? Las mujeres, pues que seamos respetadas, que no seamos violentadas. En realidad estamos pidiendo cosas básicas. Sí, no deben de reprimirnos de esa forma, ¿no? Una de las fotos que a mí me parece como muy emblemáticas de las marchas del 68 es un póster que dice: los derechos no se piden, se exigen, ¿no? Y es un poco también lo que hablábamos en el episodio con Emiliano, de cómo, o sea, ni siquiera tendríamos que pedir los derechos porque son derechos que es como intrínseco en el derecho que lo tienes, ¿no? Y tenemos que hacer estos esfuerzos para decirle al gobierno: oye, ¿te acuerdas de mi derecho? Es que creo que lo dejaste por allá en el cajón. ¿No? O sea, como que está muy, muy surreal que tengamos que luchar por lo que nos debería de ser dado solo por respirar, ¿no? O sea, el respeto. Pues el mundo y el país es así, ¿no? Sí. O sea, muchas veces, y aquí lo hemos hablado muchas veces, que la mayoría de los derechos se han ganado y se ha luchado y ganado, no se nos han sido otorgados, ¿no? Sí. Lo que me estaban diciendo, y eso me encanta de los chavos, porque yo me acuerdo de mí cuando yo era chava de que, ¿y por qué me voy a quedar callada? Ya, mi mamá, ya cállate, sé inteligente. Yo, ¿por qué callarse es inteligente? ¿Verdad? Entonces, ese impulso que tienen, aprovéchenlo, porque son los agentes de cambio, ustedes. Sí. ¿No? Y por eso es que creo que este episodio es muy importante, pues para repasar un poco la historia, qué ha sucedido y qué es la fuerza que ustedes tienen, ¿no? A mí lo que más me importa en estos tiempos, porque chavos hay un montón, hay millones, pues es que se puedan organizar. Porque eso sí. Es lo que nos dice todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres hay? No, pues que millones. ¿Y están organizadas? No, sí. Ese es el punto fino. No, pues que algunos sí, ya hay colectivos de mujeres, etcétera, ¿no? Y entiendo que cuando alguna sufre una violencia, el colectivo la apoya, todo eso se me hace wow, ¿no? Y la mayoría de los colectivos estamos hablando de mujeres jóvenes, ¿no? Y bueno, hay que hacer un colectivo para muchas cosas, ¿no? Sí. De hombres y mujeres, porque también este tema del feminismo, el machismo, creo que nos divide. Y yo creo que hay mucho más cosas que compartimos y que nos unen que lo que nos divide, ¿no? Sí. O sea, a un hombre y una mujer, si desaparece mañana tu hermana, te va a doler lo mismo. Entonces, en esas cosas estamos más unidos de lo que pensamos y creo que nos tenemos que organizar. Eso es lo que hay que hacer. Que sí. Ustedes se organicen, porque ya hay muchos testimonios de que organizados, pues, se generan muchas cosas y muchos cambios, ¿no? Por último, ¿qué nos pueden decir de los movimientos estudiantiles? Ustedes que son los chavos del político. Yo me di a la tarea de investigar cómo concluir este capítulo, que a mí me parece muy importante y me emociona mucho tener esta conversación. Y creo que estoy completamente de acuerdo con esta parte de que nos falta organizarnos. No sabemos, no significa que no tengamos los ideales, que no tengamos las ganas de, pero hay tantas cosas pasando todo el tiempo que ya ni sabes a qué meterte, ¿no? O sea, por dónde, ni cómo, ni a qué participar y en qué no. Entonces, mi recomendación es métanse Amnistía Internacional, bueno, la página de amnistía.com.mx, Amnistía México, tienen muchísima, es como una comunidad muy bonita en donde la gente sí se sabe organizar. No significa que te metas a todas las actividades de amnistía y tal, pero creo que puedes conocer a suficientes personas como para meterte al tema en el que tú quieres manifestarte, en el que tú quieres ser parte de, y saber que no solo existe lo que decíamos, ¿no? No solo existe la parte de manifestarte a través de, no sé, en Greenpeace, ¿no? Amarrarte a un árbol y quedarte ahí, que yo feliz de la vida lo haría, pero saber que contamos con nuevas herramientas y con una creatividad de esta generación que es increíble, ¿no? O sea, somos una generación verdaderamente creativa y verdaderamente como eufórica. Cuando queremos poner un límite, ponemos un límite, ¿no? Entonces,
creo que tenemos mucho para exprimir en movimientos estudiantiles si nos organizamos, y mi consejo sería: métanse a Amnistía Internacional o métanse a cualquier organización que tenga la experiencia de organizarse, para que vayamos agarrando un poquito de callito en decir, ok, esto es ser activista, esto es unirte a un movimiento, esto es manifestarme, esto es, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión del podcast de hoy. A mí Majo me robó la idea también de Amnistía Internacional. Pero, o sea, hay otras muchas más, como Médicos Sin Fronteras, esa puede ser otra, que apoya básicamente a todas las personas vulnerables que en el país y en el mundo también. Está, por ejemplo, Oxfam, que también se dedica mucho al activismo. Greenpeace también. Greenpeace. Pues es bien denso Greenpeace. Entonces, es justo esto, o sea, los que vamos a votar ahorita somos 15 millones de nuevos votantes, o sea, organizados sí podemos cambiar muchas cosas, sí podemos exigirle más a nuestros políticos y a las políticas. Ninguno de los candidatos dijo nada en particular cuando hablaron de migración. Se fueron por la tangente muy gravemente diciendo que, no, que un mejor cuerpo diplomático, el cuerpo diplomático mexicano es excelente, pero, o sea, no dijeron, por ejemplo, la causa real de por qué migra la gente y qué están haciendo para que la gente no se muera en el transcurso, que llegue bien y llegue a salvo. Sí. Entonces, justo es eso, pueden recurrir a esas organizaciones donde pueden sumarse a hacer activismo y cambiar un poquito del grano de arena que tiene México. Perdón, esperen, una última cosita rápida, es que me acordé. ¿Cómo no vamos a tener poder si logramos que Benito, la jirafa que estaba secuestrada en Chihuahua, sí era en Chihuahua, ¿no? Sí. Se moviera al zoológico al African Safari de Puebla? O sea, ese es una jirafita que estaba ahí, y nos indignamos muchísimo y dijimos, oigan, esto no está bien, y se logró hacer este cambio, ¿no? Entonces, sí podemos. Ya, quería terminar con una nota feliz. Yo solo, ahorita que lo estaba escuchando, porque ya dijeron todo, ¿no? Yo solo les diría que se apoyen. Yo veo que el 8M y el movimiento feminista ha cobrado muchísima fuerza, porque entendimos un día, las mujeres, que nos tenemos que apoyar. Y entonces yo creo que eso va a pasar con muchos movimientos cuando entendamos que nos tenemos que unir y apoyar todos y todas. Y lo otro que les quería decir es que apoyen a la gente que sí está haciendo un cambio, ¿no? Porque muchas veces vemos bueno, yo he visto chavos que tienen contenidos súper fregones y están haciendo cosas como para cambiar la realidad que tenemos en este momento. Apóyenlos. Y la verdad es que también hay que ser selectivos con los contenidos, ¿no? Hay cosas que no nos van a funcionar igual, ¿no? Como a estos influencers que no te están dando nada importante ni nada bueno, ni un contenido fregón o algo que te ayude o que nos ayude. Y yo creo que hay que apoyar a la gente que sí está haciendo un cambio, porque yo he visto muchos chavos en redes que están teniendo contenidos súper interesantes y pues ojalá que más chavos lo sigan y que seamos muy selectivos con el contenido que creamos y que seguimos, ¿no? Sí. Ahorita me acordé por lo que dijiste, como castigo, este movimiento que está viéndose a los artistas y todo, que como que de repente están poniendo cosas que no. Yo creo que eso es muy bueno, porque también así la gente que está haciendo influencer o influencia, pues también se la piensa, ¿no? De qué va a poner y no suben contenido nomás que nos roba la atención y la energía. Y por último, nada más decirles que se dan cuenta que todo lo que nos recomendaron son ONGs, sí, ¿no? Entonces yo les diría que hay que fiscalizar, ver, porque al final el gobierno vive de nuestros impuestos, qué es lo que están haciendo instituciones del gobierno que se supone que están para apoyar a todas las causas y a las situaciones que tenemos en el país. Y también, pues, estarnos apoyando de las organizaciones no gubernamentales, que son civiles, y que también están haciendo un trabajo extraordinario, y que igual las personas que tenemos ganas de ir a poner nuestro granito de arena, pues encontremos un lugar que valga todo el esfuerzo donde ponerlo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ustedes manifiéstense, chavos, yo soy la tía. Pero hablando de eso, ustedes también pueden crear contenido y hacer muchas cosas, y poner su granito de arena, y todas las chavas y chavos que nos ven, yo creo que lo pueden hacer. Como decían, 2 de junio ya es el momento de votar, hay que empezar por ahí, por las cosas básicas, y que decíamos, más de 20 millones de chavos van a votar esta vez. Qué impresión, ¿no? 20 millones pueden cambiar el rumbo de
del destino de México, depende de por quién voten, entonces que lo hagamos con mucha conciencia. Sé que es aburrido ver las propuestas y los debates, pero informémonos lo suficiente para hacer un voto informado, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Siempre le digo Majo a Jesus. Gracias, Majo. Gracias, Jesus. Eso es Pit Político. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Gracias, bye.